Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra. Hoy, como siempre, con nosotros, nuestro querido hermano en Cristo y también en el ministerio, el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, reverendo Noel. Muy buenas tardes, noches a todos. A ti, a todos los equipos que estáis ahí en Radio Anglicana y sobre todo a todos estos amigos, gran cantidad de amigos que nos están escuchando, pues tanto en el territorio nacional español como fuera y sobre todo más allá de los océanos. Totalmente. A ellos es que también saludamos y damos la bienvenida, principalmente a aquellos hermanos que nos ven y nos escuchan en la transmisión de Radio Anglicana en el formato de vídeo, los que nos están viendo en este momento, en las distintas plataformas que Radio Anglicana transmite en este momento, y también aquellos que siguen y nos escuchan a través de la página web de radioanglicana.es y también de las aplicaciones móviles de Radio Anglicana. Todos los hermanos que miércoles a miércoles estáis ahí pendientes del programa, así que gracias, bienvenidos. Y pues esperamos que este espacio y el programa, el tema preparado para hoy, sea de bendición para todos vosotros. Estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Estamos ya próximos a finalizar esta semana de oración de todas las iglesias. Y bueno, pues comenzamos pidiéndole a Dios su intervención en nuestras vidas, en nuestras iglesias y principalmente en este espacio para que sea Él que nos instruya a través del Espíritu Santo. Juan Mari, oremos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, un miércoles más agradecemos todas tus bondades, exaltamos tu nombre y pedimos que el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo y nuestro Señor, sea glorificado por todas las naciones. Y en esta semana especial, como muy bien se ha dicho, que es la semana de oración por la unidad de los cristianos, te pedimos, Señor, que tu Espíritu congregue en la unidad a cuantos participamos de la fe de Cristo, del cuerpo y la sangre de Cristo en cada oficio dominical, a cuantos confesamos a Cristo como Señor y Salvador y cuantos nos llamamos sus discípulos. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y por ser tú quien pones en los corazones de los creyentes el deseo de volver a ser un solo cuerpo con un solo Señor. Y te pedimos, Padre nuestro, que el testimonio de Radio Anglicana, si es así tu voluntad, pueda contribuir a ese deseo de la unidad que todos los cristianos tenemos hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tu palabra es la luz. Continuamos con las reflexiones bíblicas en torno a esta primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a continuar, ya hemos visto anteriormente una introducción general. Luego analizamos también la salutación con la que inicia esta epístola. Y ahora el tema que tenemos preparado para vosotros es divisiones en la comunidad. Así el tema que tenemos preparado para vosotros, divisiones en la comunidad. Y analizaremos los capítulo 1, versículos del 10 hasta el capítulo 4, versículo 21. Analizaremos esos capítulos de la primera epístola a los Corintios. También les recordamos que si tienen alguna intervención que quieran hacer, alguna pregunta o algún aporte, pueden hacérnoslo llegar al 698-6806-96 para los que están en el territorio nacional, y para aquellos que están fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34 al 698-6806-96, pueden hacernos llegar sus reacciones a los estudios de Radio Anglicana. Lámpara es tu palabra para mis pasos,
Así que, Juan Mari, la división en el cristianismo, en la iglesia, no es solamente producto del 1054 con la división de Oriente y Occidente, con el Gran Cisma, ni tampoco con la Reforma Luterana, sino que esto ya venía de mucho tiempo atrás, ¿no? Pues mira, precisamente mientras tú estabas hablando y presentando el programa, se me ocurría pensar que, vamos, ni hecho a aposta hubiera podido caer mejor el tema de hoy, precisamente en esta semana en la que nos encontramos, que es la semana de oración por la unidad de los cristianos, por lo cual hemos orado previamente. Efectivamente, las divisiones en la Iglesia, las divisiones en el cuerpo de Cristo, como muy bien dices, ni se remontan a la Reforma, ni se remontan al cisma de Oriente, sino que, como vamos a leer, como leemos de hecho en este pasaje de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, es algo que viene desde la propia era apostólica. Divisiones, partidismos que fragmentaban la iglesia de Corinto, que la llevaban, como da la impresión el apóstol en su epístola, la llevaban a unas situaciones que eran realmente difíciles de soportar para los creyentes fieles, a enfrentamientos permanentes entre unos y otros y que lógicamente eran motivo de escándalo. Fijémonos que el apóstol indica claramente que había una comunidad cristiana vecina de Corinto, de una localidad que se llamaba Cloé, y parece ser que los cristianos de Cloé, viendo lo que estaba sucediendo en la comunidad hermana de Corinto, estaban realmente escandalizados. Sí. Y es que no era para menos. Sí, es las que eso son un escándalo. Efectivamente, Juan Mario, de eso te quería comentar ya entrando de lleno en el programa. ¿Qué era lo que pasaba en la iglesia de Corinto? Porque así como bien has dicho, esta pequeña comunidad vecina de ellos estaba escandalizada. ¿Qué era lo que pasaba allí? ¿Qué ocurría allí? Y que causaba tanto escándalo al resto de creyentes o a los cristianos vecinos. Por lo que leemos acerca de lo que dice San Pablo apóstol en su epístola, en esta su primera epístola a los Corintios, daba la impresión de que la comunidad corintia estaba prácticamente a punto de desaparecer debido a los partidismos, debido a las facciones, debido a los grupos que se hacían grupos exclusivos de unos, pero no de unos al lado de otros, sino de unos contra otros. Es decir, el gran problema que en esta semana de oración también pues estamos hablando de ello y estamos orando para que ese problema desaparezca, la división en el cristianismo, la división en el cuerpo de Cristo. Sí, y ahora centrándonos en esta pequeña comunidad que estaba al borde del colapso, ¿qué tipo de divisiones o qué clase de divisiones eran las que existían en esta comunidad de Corinto, Juan Mari? Por lo que el apóstol San Pablo nos deja entender, se mencionan algunos corintios que decían que eran partidarios del apóstol San Pablo. O sea, yo soy de Pablo, ¿no? Y yo también, por ejemplo. Pero había otros que decían que eran de otros, por ejemplo, de Apolos. Apolos de Alejandría, que es una de las figuras importantes del siglo I que menciona el libro de los Hechos de los Apóstoles y que, según parece, podría ser el autor de la epístola a los hebreos. Así pensaba Lutero y así piensan hoy algunos especialistas. Unos decían yo soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos. Había otros que decían yo soy de Cefas, es decir, de Pedro, San Pedro apóstol. E incluso, según parece, había algunos que decían yo soy de Cristo, ni más ni menos, como si hubiera un partido de Cristo frente a un partido de Cefas o de Pedro, frente a un partido de Apolos, frente a un partido de Pablo. Es decir, que era una iglesia completamente dividida por facciones, por problemas propios, que cada uno de ellos pues se agarraba a alguna figura importante o algún nombre importante, ¿no? Vamos, una hostilidad permanente de unos contra otros. O sea, esa iglesia no podía subsistir de esta manera. Bajamos un poquito el pinganillo más a la barbilla, Juan Mari, ahí es genial. Y bueno, ya más o menos nos hemos enterado, ¿no?, de la clase de división que azotaba a la iglesia. Ahora la pregunta, Juan Mari, sería el por qué.
¿Por qué ese tipo de divisiones? ¿Por qué ese tipo de partidismos dentro de la comunidad? La pregunta, desde luego, es importante y, como se dice, tiene su miga, ¿verdad? Porque vamos a ver, si lo miramos con, diríamos, absoluta objetividad, el espíritu disgregador es algo propio de la especie humana y es una de nuestras muchas contradicciones intrínsecas. A ver, por ejemplo, si por un lado los seres humanos tendemos a unirnos, especialmente para hacer frente a un peligro común, por el otro lado tendemos a separarnos, tendemos a crear barreras del tipo que sea. La desgracia es que a las barreras naturales que ya existen, por ejemplo, barreras geográficas que separan a una comunidad de otra, a un conjunto humano de otro, por ejemplo, por una cadena de montañas, por un río, por mares, esos son divisiones o barreras naturales. Se unen también a veces barreras étnicas, como por ejemplo, tú eres de una raza, yo de otra, luego no nos vamos a llevar bien. Barreras lingüísticas, tú hablas de una manera, yo de otra, tú no me entiendes a mí, yo no te entiendo a ti. Barreras culturales, tú tienes tal costumbre, yo tengo tal costumbre, por lo tanto somos enemigos. Pues si encima añadimos eso, las barreras religiosas y estas entre los propios cristianos, también pasa con otras religiones, pues ya nos podemos imaginar que lo que se hace es quebrar vínculos sagrados que nadie bajo ningún concepto debiera de romper. A ver, sin salir del ámbito del cristianismo, la religión cristiana, la historia de la Iglesia, los 20 siglos que tenemos a las espaldas de historia de la Iglesia, han sido unos siglos tristes. O sea, una evidencia palpable de que el espíritu humano es un espíritu disgregador. Al parecer, ni siquiera algo tan importante dentro del mundo cristiano hablamos, ¿no? Como es el espíritu de Cristo, como es la persona de Cristo, como es la obra de Cristo, parece ser que ha sido suficiente para que la Iglesia se mantuviera unida. Fijémonos ya, yo soy de Apolos, yo de Pablo, yo de Cefas, yo de Cristo. Ya en el siglo I. O sea, estas situaciones son dolorosas, son injustificables, dígase lo que se quiera, y nos han acompañado a lo largo de toda la historia. Vamos a decir que también en otras religiones existe algo similar. Incluso en el propio Islam, no todos los musulmanes son de la misma escuela coránica, de la misma ideología. En el propio judaísmo, aunque no se hable tanto de ello, también hay facciones que son irreconciliables y eso sucede, por desgracia, en todos los sistemas religiosos. Es la triste condición humana. ¿Por qué existen las divisiones? Porque somos humanos. Totalmente, totalmente. Y de ahí la gran necesidad de que el Espíritu Santo intervenga, porque también la unidad no es una decisión humana, sino es un don de Dios. Así es. ¿Qué solución da el apóstol Pablo para todo este tipo de situaciones, para hacer frente a estas situaciones, Juan Mari? A ver, el apóstol San Pablo, cuando se encuentra con aquella realidad en Corinto, de la que él no tenía idea alguna, es decir, son los hermanos de Cloé los que, según dice él en la epístola, le ponen sobre aviso diciendo, mira lo que está ocurriendo en Corinto. Cuando San Pablo enfrenta esa realidad de una comunidad que él mismo había fundado, como veíamos hace unos cuantos programas, pero una unidad quebrantada, resquebrajada, una desunión tan grande que pone en peligro la misma existencia de la comunidad corintia como tal, San Pablo enseguida, y lo leemos aquí en este texto que tenemos hoy para nuestra reflexión, San Pablo rápidamente conduce, por medio de su carta, por medio de su escrito, conduce el pensamiento o quiere conducir el pensamiento de los corintios al centro, lo que es la centralidad de la obra de la salvación, que eso solamente puede darse en Cristo. Y Cristo, según San Pablo, es la roca, es, como dice, la piedra angular sobre la que se va a edificar. Los cristianos vamos a ir edificando a lo largo de nuestra vida, edificaremos bien, edificaremos mal, edificaremos mejor, edificaremos peor, pero la roca siempre estará ahí. Nuestra edificación a lo mejor no permanecerá, o permanecerá un poquito de tiempo, pero aunque todo desaparezca, la roca que es Cristo va a estar siempre ahí.
Esas figuras que mencionan los corintios, ¿no? En sus partidismos, yo de Pablo, yo de Cefas, yo de Apolo, en fin, todas esas figuras mencionadas por ellos, como centros de atención, bueno, pues no son nada en comparación con Cristo, con el Cristo real. Es decir, Pablo, Cefas, Apolos o cualquier otro de aquella época o de cualquier otra, son simplemente servidores que cumplen en la Iglesia unas funciones. Jamás pueden ser el centro. A ver, si lo reflexionamos con atención, es la centralidad de Cristo, San Pablo tiene toda la razón, lo que constituye el único fundamento de la Iglesia, lo único que le da sentido, lo único que garantiza su unidad, lo único que es realmente su unidad. No hay unidad de la Iglesia si no está fundamentada en Cristo. A ver, en un mundo cristiano, y ahora ya hablamos desde nuestra perspectiva de ahora, del siglo XXI, ¿no? Y teniendo en cuenta el contexto de esta semana, que no debemos olvidar, la semana de oración por la unidad. En un mundo cristiano que está tan vergonzosa e injustificablemente desunido como es el de hoy, no sé cuántas denominaciones cristianas hay en el mundo, pero es una cifra exagerada, una cifra desmesurada, ¿no? Alguna vez había oído por ahí más de 1000, o sea, más de 1000 iglesias, o pequeñas iglesias, o pseudo iglesias, ¿no? Pues en un mundo tan desunido como es el mundo cristiano de hoy, desde luego que si viviera hoy San Pablo apóstol entre nosotros, no nos debe caber la más mínima duda de que proclamaría exactamente lo mismo que les dijo a los corintios. Les diría que Cristo es la única solución, les diría que Cristo es el único centro y nos diría que Cristo es la roca, la piedra angular sobre la que hemos de edificar. Afearía nuestras divisiones, nuestra conducta, como afeó la conducta y las divisiones de los corintios, sin lugar a dudas. En torno a este criterio de San Pablo tengo una pregunta, pero antes me gustaría sacar al aire una pregunta que nos hace una querida radioescucha. Juan Mari, de yo soy de Pedro, yo de Apolos, yo de tal, yo de cual, nos preguntan que si eso es un desafío a la autoridad apostólica o un no reconocer otra autoridad que no sea aquel que me educó a mí en la fe, que actualmente es lo que vemos en muchas confesiones. No reconozco tu autoridad porque no eres mi pastor. Exactamente, mira, eso es una pregunta de un gran calado. Agradecemos mucho a esta querida hermana que nos la formula, porque es una pregunta de importantísima actualidad. Cuando se cuestiona la autoridad apostólica, como hacían los corintios en aquel momento en relación con San Pablo. Pero esto lo veremos todavía con muchísima más claridad en la segunda epístola a los corintios. En la primera queda claro, pero es que en la segunda es contundente. Había corintios que negaban absolutamente la autoridad apostólica de San Pablo. Cuando alguien en la época apostólica, siglo I, o ahora, o en la Edad Media, o en la época de la Reforma, o cuando sea, cuando alguien se atreve, cuando alguien tiene la osadía de romper la unidad de la Iglesia, es que evidentemente no reconoce autoridad ninguna, excepto la suya. O esto mismo que acabas de decir tú. Yo solamente sigo lo que me enseñó fulanito de tal, ¿no? Mi pastor, lo que digan los demás no me vale para nada, ¿no? O sea, cuando alguien se atreve a una actitud semejante, es que no reconoce autoridad ninguna. Y lo peor de todo es que este tipo de divisiones históricas de la Iglesia, este tipo de divisiones históricas lo único que han demostrado, aparte de unas personalidades, vamos a decirlo así de claro, soberbias, unas personalidades orgullosas, unas personalidades, pues como se dice, muy pagadas de sí mismas. Aparte de eso, han demostrado también un sentido nulo, o sea, no un sentido pequeño, minimizado, no, nulo, un sentido nulo de lo que es la Iglesia como un concepto sagrado. Si estas personas, ya fueran de la época que fuera, incluso lo que suceda hoy, si estas personas tuvieran un concepto claro de la santidad y de la sacralidad de lo que significa la Iglesia de Cristo, no se atreverían jamás
a atentar contra su unidad. Si lo han hecho es porque ese concepto no lo tenían. O no lo tenían. San Pablo como solución intenta desviar, ¿no?, la atención a Cristo, de que lo que importa es el fundamento y la roca que es Cristo. Pero me gustaría saber, Juan Mari, y que también le comentáramos y le aclaráramos a nuestros oyentes, ¿cómo entiende San Pablo la salvación en Cristo? Cuando él dice eso, ¿qué es lo que él está imaginando o tiene en la cabeza? Bueno, me sonrío porque el concepto de salvación, aunque los cristianos en teoría lo tenemos muy claro, ¿verdad? Yo creo que más que nada tenemos claro por quién viene la salvación, no el concepto de salvación en sí, porque la salvación escapa por completo a la razón humana. La salvación constituye, como otras cosas que encontramos en la Escritura, constituye un misterio absoluto de la sabiduría divina, y no solamente de la sabiduría, sino de la voluntad divina, del poder divino, pero ya desde la eternidad. Y eso no puede ser aprehendido ni por los deseos de quienes únicamente buscan señales, como parecía que había en la época de San Pablo, ni tampoco por quienes únicamente se quieren cimentar en un conocimiento y decir esto es así y explicarlo de esta forma y de otra. A ver, ni los judíos de aquel momento que buscaban señales, ni los griegos de entonces que solamente querían basarse en razonamientos muy lógicos, eran griegos muy sabios, pues ni sus equivalentes modernos podemos realmente llegar a entender o llegar a comprender o llegar a vislumbrar qué es realmente la salvación. San Pablo, más que explicar qué es la salvación, lo que hace es, con mucha inteligencia, puesto que como ser humano que es, él tampoco la podía comprender, lo que hace San Pablo es dirigirnos hacia Cristo. O sea, más que al concepto abstracto de la salvación, al concepto concreto de quién es nuestro Salvador. Sabemos que Cristo es nuestro Salvador, Él ha dicho que es la roca, que es el fundamento, que Él es la piedra angular, porque solamente Él nos puede salvar. A partir de ahí, sabiendo quién es nuestro Salvador, tan solo por la iluminación del Espíritu Santo podríamos llegar a no comprender, sino tan solo vislumbrar o atisbar un poquito de esa asimilación, de esa salvación y hacerla nuestra por la fe. O sea, más que comprender la salvación, lo que San Pablo nos insta es a creer en la salvación, porque creemos que Cristo es el Salvador. Eso sí que está claro para todo creyente. Siempre en este mismo sentido, Juan Mari, para entender la mente de Pablo, ahora lo otro que también me gustaría preguntarte es ¿en qué piensa a Pablo o en qué sentido lo dice cuando afirma de que el creyente es templo de Dios? Porque ahí también yo lo intento situar y puede ser, según quien lo escucha, puede ser un poco confuso, porque para unos templo piensan en Jerusalén, para otros templos piensan allí en las divinidades, y ahora este señor dice de que somos nosotros templos. O sea, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa por la mente y qué se puede entender de todo ello? Pues San Pablo hace ahí, fíjate, cuando dice que somos templo de Dios, está haciendo el apóstol una afirmación, no solamente capital para el pensamiento cristiano, sino que podía resultar incluso escandalosa en su momento, pero no ya para los corintios. Los corintios eran griegos, por lo tanto eran de origen pagano. No solamente ya para ellos, sino incluso para los judíos. Es decir, ¿cómo se atreve este hombre a decir que nosotros somos el templo de Dios, ¿no? A ver, lo que está diciendo San Pablo al hacer esta afirmación es que Dios realmente, donde habita, es en nosotros. Eso que dicen la inhabitación del Espíritu Santo, ¿no?, en el creyente. Lo que está diciendo el apóstol San Pablo es que Dios quiere hacer su morada en nosotros, lo que significa no en templos, por supuesto no en templos de dioses falsos, que eso no tendría sentido,
Pero es que ni siquiera en el templo de Jerusalén, que se suponía que era la morada de Dios entre los hombres, así lo entendían los judíos, Jesús ya no lo iba a entender así. Pues San Pablo lo que está diciendo es que donde Dios ve realmente que está su templo, que es su morada, que es su casa, es nosotros. Y fijémonos bien, si pensamos un poquito, aunque sea así rápido como estamos haciendo ahora nosotros, ahí queda la idea para que vayamos reflexionando todo el tiempo que sea necesario. Pero eso significa que a nuestra dignidad de ser humanos, es decir, de ser imagen y ser semejanza del Creador, ni más ni menos, o sea, que de alguna forma reflejamos a Dios, ahora se añade la de ser incluso no ya solo una imagen o una semejanza, sino incluso receptáculos del mismo Dios. Es decir, Dios está no solamente con nosotros, sino que está en nosotros. Por esto el apóstol incide mucho en el hecho de que nuestra vida son todo imágenes que él emplea, evidentemente, sea como un edificio consagrado totalmente a Dios, ¿no? A Dios y a su servicio, es decir, a Dios y a nuestro prójimo buscando siempre el bien de todos. Pero es que lo que está diciendo San Pablo es que la voluntad de Dios es una redignificación absoluta de la persona humana, que ya no solo va a reflejar a Dios, sino es que lo va a llevar dentro. En este sentido recordamos también unas palabras del Señor Jesús que están recogidas, si la memoria no nos engaña, en el Evangelio según San Lucas capítulo 17, donde Jesús dice que el reino de Dios, dice, no hagáis caso a los que digan está aquí o está allá, dice, porque el reino de Dios está entre vosotros. Pero esa palabra entre vosotros, hay algunos expertos en lengua griega que dicen que lo que significa en realidad es dentro de vosotros. O sea, la voluntad de Dios es que Él mismo habite en nosotros y que su reino sea una realidad, ya empezando por dentro de nosotros mismos. O sea, algo extraordinario en lo cual la Iglesia tiene que estar reflexionando toda su historia y la futura. Y no quiero imaginarme el escándalo que conllevó para los que escuchaban esto. Ni más ni menos, ¿no? Además, mira, los corintios que estaban habituados, ¿no? Como cultura pagana que eran, los griegos, pues a tener diferentes templos de distintas divinidades consagrados a distintos dioses, y sobre todo para los judíos que creían que Dios, el Dios de Israel, únicamente podía habitar en un lugar que era el templo de Jerusalén. No, San Pablo lo que está diciendo es que Dios tiene no solo un templo en un lugar, es que tiene muchísimos templos en cada ser humano, ni más ni menos, un escándalo total. Totalmente, totalmente. Ya para finalizar, Juan Mari, y haciendo un poco eco de lo que nos preguntaba nuestra querida radio escucha anteriormente, me gustaría hablar sobre la autoridad apostólica. Juan Mari, me gustaría preguntarte qué concepto tenía Pablo de esto, qué es para él la autoridad de ellos mismos, de los apóstoles. Para San Pablo, lo mismo que para los apóstoles verdaderos, no los que existieron en aquella época, no los que luego han ido por ahí diciéndose que son apóstoles y tal y cual, y lo único que son es unos embaucadores. Para los verdaderos apóstoles, que fueron los 12, con el apóstol Pablo, luego con el apóstol San Bernabé y algún otro más que estuvo también ahí en el Nuevo Testamento, la autoridad apostólica tenía una, por decir así, una doble vertiente, ¿no? Por un lado, ellos mostraban su autoridad al proclamar el Evangelio, al proclamar el nombre de Cristo, al proclamar las buenas noticias de que el Señor había muerto, pero, bueno, no había muerto, lo habían matado, lo habían crucificado, pero había resucitado. Esa proclamación del Evangelio, esa proclamación de la buena nueva, es la primera faceta de la autoridad apostólica. De hecho, la orden de Cristo de proclamar el Evangelio es una orden dada a los apóstoles. Ellos abrirán las puertas de la evangelización a todos los demás, a los que vinieran después. Pero ellos tuvieron, por decirlo así, la llave de la proclamación del Evangelio.
la proclamación del Evangelio, por un lado. Y por el otro, cualquier apóstol entendía, y no tenemos más que leer las cartas apostólicas, no solamente las de San Pablo, también está Santiago, también está San Pedro, también está San Juan, también está San Judas, es el servicio a la Iglesia, el servicio a las congregaciones que componían la Iglesia, muchas de las cuales ellos mismos habían fundado, pero no las habían fundado para ejercer allí una especie de tiranía o una especie de autoridad omnímoda, no, ni mucho menos, sino para servir a esas congregaciones, para instruirlas, para prepararlas para el testimonio cristiano. Está ahí lo que es el concepto de la autoridad apostólica. Por esta razón, teniendo este doble concepto, predicación del Evangelio, servicio a la Iglesia, San Pablo es consciente de las dificultades que el apostolado, el ministerio apostólico conllevaba, no solamente fuera de la Iglesia mientras predicaban. El propio San Pablo, leemos en el libro de los Hechos, que a veces fue muy duramente azotado, castigado, casi a punto de morir, no por los que escuchaban y no querían escuchar, sino también, por desgracia, dentro de la Iglesia, como sucedía en Corinto. Y eso iba a definir su ministerio. San Pablo lo dice claro, que somos un verdadero espectáculo al mundo e incluso a los ángeles, ¿no? O sea, los apóstoles estaban puestos, como algo en lo cual todo el mundo, todo el cristianismo, toda la Iglesia se tenía que ver reflejado, pero incluso los ángeles también, porque los apóstoles eran los que iban a proclamar la buena nueva por todo el mundo. Vamos a decir de paso ya, y para concluir, que uno de los mayores problemas, lo habíamos anunciado antes o lo habíamos indicado antes, uno de los mayores y más trágicos problemas que de alguna forma amargaron la vida del apóstol San Pablo, fue el hecho de que hubiera creyentes cristianos, como en Corinto, como decíamos, se ve más en 2 Corintios que en la primera epístola, que no reconocieran su autoridad como apóstol, ¿no? O que la pusieran en duda o que hicieran de ella incluso un motivo de burla. La autoridad apostólica era algo sagrado, es algo sagrado. La Iglesia Universal de Cristo se define como apostólica precisamente porque está cimentada sobre los apóstoles, que a su vez están cimentados sobre la gran roca inamovible que es Jesucristo. Amén, amén. Y totalmente, la verdad que considero, Juan Mari, y creo que consideramos tú y yo, de que esto ha sido obra del Espíritu Santo, que coincidiera este tema preparado para este día. Y por eso, antes de dar la despedida final y la despedida habitual que solemos tener con nuestros oyentes, me gustaría rezar una colecta de nuestro libro de oración común. ¿Te parece bien, Juan Mari? Perfectamente. Oremos. Padre misericordioso, te suplicamos por tu Santa Iglesia Católica. Llénala en toda verdad, con toda verdad, en toda paz. Donde esté corrompida, purifícala. Donde esté en error, dirígela. Donde se haya extraviada, refórmala. En lo que sea justa, fortalécela. De cuanto carezca, provéela. Y donde esté dividida, reúnela. Por amor de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues, queridos hermanos, queridos oyentes, ha sido nuestro programa de la palabra hoy, preparado para este día con total dedicación, entrega, cariño, tanto de su director especial, Juan Mari, y de este colaborador, aunque siempre Juan Mari dice lo contrario, pero no es así. Al contrario, dice. Así que gracias, Juan Mari, también por tu tiempo, gracias, y sabiendo pues que en medio de toda esta semana que hay mucho jaleo, mucho trabajo, muchos asuntos pastorales y representativos de nuestra confesión con el resto de confesiones, pues has dedicado tiempo para con nosotros. Muchas gracias, Juan Mari. Sabéis que siempre es un enorme privilegio estar en Radio Anglicana. Siempre. Totalmente. Y para nosotros también compartirlo contigo, Juan Mari. Queridos oyentes, gracias también a vosotros, porque es por vosotros todo esto, y también damos gracias a Dios
porque sabemos que es su Espíritu el que sostiene todo esto y sostiene también a Radio Anglicana. Les animamos en aproximadamente 20 minutos tendrán disponible en nuestro canal de YouTube la grabación de este espacio. También agradecemos a todos aquellos que nos vieron a través de la transmisión de vídeo en las distintas plataformas, en la página web, y aquellos también que nos han escuchado a través de las aplicaciones y también a través de la página web de radioanglicana.es. Les animamos dentro de 8 días para que continuemos en estas reflexiones en torno a la primera carta a los Corintios y sigamos pues edificándonos de todo este contenido de esta epístola y sobre todo de las realidades a las cuales pues los corintios se enfrentaron y Pablo les ayudó, y que también todo eso nos puede valer y servir a todos nosotros, porque cambiaron los tiempos, pero la palabra de Dios sigue viva y eficaz, como dice la propia Escritura. Dentro de 8 días seguimos con más. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Firmes adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.